El Sanedrín, en los tiempos de Jesús, estaba compuesto por unos 70 hombres más el sumo sacerdote, y era la máxima corte judía. Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dio un discurso estremecedor después de haber realizado él y Juan un milagro tremendo cuando fue sanado un hombre cojo de nacimiento. Era un milagro innegable, tangible, pues este cojo le conocía a mucha gente. Por esta razón, por haber hecho semejante bien a un hombre cojo de nacimiento, fueron convocados a juicio. Es increíble. Fueron llevados ante los gobernantes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes para ser interrogados. Es el verso 4 del capítulo 4, el verso 7 del libro de los Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los saduceos estaban resentidos por dos razones. En primer lugar, ellos eran escépticos de todos los libros del Antiguo Testamento, salvo los libros de Moisés. Además, negaban la posibilidad de resucitar de la muerte. Por lo tanto, la prédica de Pedro sobre la resurrección desafiaba sus creencias y enseñanzas. En segundo lugar, los saduceos eran los líderes de los judíos en aquel tiempo. Provenían de familias acomodadas y mantenían relaciones con el gobierno romano con el fin de conservar su posición, influencia y riqueza. Lo último que deseaban los saduceos era que un par de hombres judíos declarara la resurrección de un rey. Debido a que la cura del cojo era indiscutible, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el punto era cómo fue sanado este hombre y con qué autoridad o en qué nombre se realizó tal cura. Se ve aquí la misma pregunta o una similitud clara con lo que habían hecho con Jesús. ¿Fue con un poder maligno o un poder procedente de Dios el que realizó el milagro? Pedro y Juan se encuentran ante todos los gobernantes de Israel. La primera impresión que tenemos es que Pedro está al control. Evidentemente aquí Dios lo ha preparado para este mensaje que debía dar a los líderes de Israel. Ahora Pedro es su portavoz. Pedro les contesta que el milagro fue hecho en el nombre de Jesús, a quien ellos crucificaron y a quien Dios resucitó. Ellos están luchando contra Dios. Jesús es la piedra profetizada por las Escrituras, que ellos sabían de memoria. Él resulta ser la piedra más importante del edificio que ellos deberían estar construyendo. Entonces Pedro dice el versículo 8 al 10. Lleno de Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Resulta interesante comparar las acciones de este Pedro lleno de Espíritu Santo con las de Pedro, con aquel Pedro que negó a Cristo cuando estaba en el patio siendo intimidado por una sierva debido a su fe. En esa ocasión Pedro negó a Cristo 3 veces. Ahora Pedro se para sin temor ni vergüenza frente al Sanedrín, la principal corte de todo el país, y les dice de frente que quien obró el milagro no fue él, sino aquel Jesús Nazareno que ellos habían crucificado, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Pedro se refirió al Salmo 118, 22, en el versículo 11 de este capítulo,
al decir: este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Dios había encargado a los sacerdotes la edificación de un pueblo espiritual para él, y ellos intentaban derribarlo. Su traición a la voluntad de Dios fue tan notoria que está profetizada en las Escrituras. Resulta que los que están en el tribunal de juicio son ellos, y no Pedro ni Juan. Y son hallados culpables todos estos líderes religiosos de luchar contra Dios. Pedro utilizó esta frase para señalar que cuando el pueblo rechazó a Jesucristo, rechazaron al que llevó a cabo todo el plan de Dios para la humanidad. La frase y su significado fueron bien entendidas en el primer siglo, en especial por los rabinos judíos y los que conocían las Escrituras. Dios deshizo el mal que ellos hicieron al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y el edificio que ellos debían estar levantando, Dios lo levantará en el mismo poder al que ellos se oponen, al poder del Espíritu Santo. La respuesta directa a su pregunta en cuanto a quién salvó al cojo fue por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret. La evidencia de que los líderes religiosos luchan contra Dios es doble: el hombre sanado y Pedro mismo. El hombre está delante de sus ojos milagrosamente sanado en el nombre de Jesús, y Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, ha sido transformado por el Espíritu Santo en un fuerte orador que ahora puede refutar las mentes más inteligentes de la época. Esta evidencia visible confirma la pretensión de los apóstoles que efectivamente Jesús ha resucitado y está vivo. El verso 12 y 13 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra traducida sin letras significa que no tenían ninguna educación profesional, especialmente en las normas pedagógicas de la ley. La palabra que se traduce indocto significa que eran laicos, sin ninguna calificación académica. Los consideraban hombres sin preparación superior y así sin autoridad legítima. La prueba más importante e incontrovertible del cristianismo es el cristiano mismo. Solamente podemos afirmar el cristianismo al confrontar a los que nos rodean con evidencias innegables del carácter cristiano, del fruto del Espíritu Santo en la vida. Damos gracias a Dios por ver cómo hace posible por Jesucristo que se evidencie su poder sanador, santificador y su sabiduría en aquellos que le siguen. Que Dios nos permita ser valientes conforme al espíritu de valor que se nos ha sido dado, para obrar en su nombre buscando el hacer su voluntad y cumplir con sus propósitos eternos. Que Dios bendiga a todos. Amén.